Vanessa Escolar, esi Bilbo basotuko kardiologa, eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Ayer, y organizado por Biocruces Vizcaya, se constituyó la jornada informativa sobre el programa doctorado en Medicina y Cirugía, donde diversos profesionales trasladaron su experiencia profesional para animar a los residentes a realizar una inmersión en la investigación y elaborar tesis doctoral. Indicar que los estudiantes que decidan matricularse en este programa y realizar una tesis doctoral no tienen necesidad de cursar un máster, como en otros estudios universitarios. Cuando defendió su tesis en noviembre del 20, pensó que su experiencia iba a servir de motivación a los residentes a la hora de realizar tesis y investigación. Bueno, en realidad en aquel momento no lo pensé, pero posteriormente sí que he recibido pues, preguntas y dudas de algunos compañeros que estaban interesados y me pareció pues, muy gratificante la oportunidad que me ofreció Biocruces Vizcaya de poder hablar de mi experiencia a lo largo de la elaboración de la tesis y la defensa y sobre todo pues, bueno, poder aconsejar a los compañeros que estén interesados en la realización de la misma. Fue profesora asociada en la Universidad del País Vasco. Perteneciente usted a una organización sanitaria puntera en docencia e investigación. ¿Cómo hacer llegar al paciente la importancia de estas áreas en la mejora de la calidad asistencial? Bueno, pues es un poco difícil poder transmitir al paciente todo lo que se hace de las puertas de un despacho hacia afuera. En realidad, nuestra actividad no es solo asistencial, no es solo ver a los pacientes, sino que intentamos complementar pues, con actividad investigadora para poder avanzar, poder aprender y sobre todo poder mejorar y que todo ello pues, desemboque en una mejora en la atención a nuestros pacientes. Volviendo a la jornada de ayer, le traslado una pregunta que es repetitiva en su exposición. ¿Qué aporta una tesis doctoral? Bueno, yo creo que una tesis doctoral te cambia la forma de ser y de pensar, sobre todo durante la realización de la misma, ya que aprendes a ser crítico con la realización pues, de estudios, la interpretación de los mismos y una vez que ya llevas a cabo un primer trabajo de investigación, que es la tesis doctoral y lo tienes validado, pues te abre las puertas en cuanto a continuar con la investigación científica, poder hacer publicaciones, revistas de impacto, libros y también poder acceder a la universidad y participar incluso como tutor, como director o incluso como tribunal en tesis doctorales. Y para finalizar, ¿hacia dónde va según su criterio tanto el mundo de la investigación como el de la tesis doctoral? Uy, se trata de una pregunta un tanto complicada. Yo espero que vaya hacia adelante porque sí que he notado que desde que yo empecé la residencia hasta ahora la tendencia hacia la investigación se ha ido acrecentando y cada vez tenemos más interés en los nuevos estudios porque es cierto que antes se tenía la tendencia a pensar que pues, lo que siempre se había hecho así no había que cambiarlo, pero vemos que siempre podemos mejorar y yo creo que estamos todos convencidos de que tenemos que avanzar, investigar e intentar aportar a la ciencia pues bueno, nuevos puntos de vista y aprender, por supuesto, de todo ello. Benetan eskerrik asko elkarrizketa hau emandagatik, Vanessa. Eskerrik asko zuei.